Bueno, pues aquí estamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a todos y a todas allá a este penúltimo contenido de Somos Conecta 2025. Hoy es todo un lujazo poder charlar un ratito contigo, Daniel Benedito, CEO de Vicarbe. Bienvenido a ti también y bueno, y a ver si lo consigo, a ver si consigo que estés lo suficientemente cómodo para poder estirarte, que te abras y que compartas, como no puede ser de otra forma en un encuentro como en el de hoy, que compartas todo lo que quiere escuchar nuestra audiencia, tanto emprendedores como empresas, toda tu experiencia, a ver que somos capaces de extraerte. Te lo estamos poniendo fácil, porque aquí, no sé si sabéis, tenemos aquí mobiliario Vicarbe y bueno, y esto me viene como anillo al dedo para hacerte la primera pregunta. ¿Cuál es tu fetiche? ¿Cuál es tu mobiliario favorito? ¿Qué representa de todas las colecciones que tenéis? ¿Cuál es ese mueble icónico que te dice algo a ti, que tiene algo que ver contigo? Pues no es fácil, ¿no? Elegir entre un portafolio de productos tan magnífico, ¿no? como tenemos, pero bueno, quizás por el que tengo más cariño es la colección Aleta de Jaime Ayón, con la que tengo amueblado mi despacho. Y bueno, pues por muchos motivos. La relación personal con el diseñador es importante, sentir el calor humano que apuesta por tu proyecto, por la empresa, pues es muy importante. Y si además es un bestseller, pues fantástico. ¿Y un diseñador valenciano que se haya querido quedarse aquí, como vosotros, para el mundo? Bueno, sí. Al menos su base de operaciones, es español, afincado en Valencia y sí, es un gran enamorado de Valencia, tengo entendido. Bueno, pues queremos conocer muchas cosas. Daniel, no podemos empezar de otra forma que por el origen y el propósito. Y aquí me gustaría preguntarte tres cosas, que las vamos hablando poco a poco. En primer lugar, ¿cómo fueron esos inicios, Víctor, y tuyos? Que nos cuentes un poco, porque ahí hay una pequeña anécdota, primero fruto de una casualidad, pero luego os buscasteis el uno al otro. En primer lugar, eso, ¿cómo fue el principio de los principios? Sí. En segundo lugar, me gustaría también preguntarte, pues bueno, cuando ya decidís emprender juntos un camino, bueno, ¿de dónde parte esa idea, ese propósito? ¿Cómo encontráis vuestra propuesta de valor, ese hallazgo? Y en tercer lugar, después, ¿cómo esa idea se aterriza, ¿no?, en un plan de negocio? O sea, ¿cómo lo hicisteis? Cuéntanos, Bueno, porque pues ahí hay cosas interesantes para compartir. A ver, la anécdota que me pediste compartir, bueno, la cuento como la recuerdo y creo que sucedió tal que así, ¿no? A ver, nosotros éramos compañeros de colegio y cuando fuimos a recoger las notas de bachillerato, pues saliendo por el hall del colegio ya con las notas bajo el brazo, se me acerca y me dice que, bueno, pues que hemos sido compañeros, no hemos tenido una relación fluida, pero que he sido un gran estudiante y que, que él tiene una idea, un sueño de crear una empresa de mobiliario y de diseño y que cuando terminemos la carrera, que, bueno, le gustaría que le acompañara, ¿no? Y así fue. Mantuvimos la relación durante los 5 años de carrera en el poli. ¿Es anécdota o no es anécdota? O sea, que ya tuviera esa visión de decir, cuando acabemos la carrera, montaremos algo juntos. Sí. Y bueno, pues mantuvimos la relación y el 5.º año que estábamos haciendo cada uno su proyecto final de carrera, pues nos juntamos para hacer el plan de empresa de Vicarbe. Y de ahí nace Vicarbe, de un plan de empresa inicialmente ayudado, o digamos moralmente ayudado por la Fundación Ideas Politécnico. Sí. Y luego ya José Luis Alonso pues, nos reconduce al Centro Europeo de Empresas Innovadoras, que son los que realmente nos profesionalizan, por decirlo de alguna manera, ¿no?, en la elaboración de ese plan de empresa en todos sus bloques, ¿no? Pero allí ya partíais de una idea, ¿no? Sí. Veníais de dos mundos distintos, uno más del completamente. Diseño, ¿no?, otro más del mundo empresarial, Sí. o había estudiado en esa línea, ¿no? Sí. Y bueno, ¿cómo sale ese hallazgo, esa idea de negocio, esa propuesta de valor? Porque hoy en día encontrar esos ¿no?, océanos azules es muy difícil. Bueno, por aquel entonces, hace ya 25 años, un poquito más,
pues el Observatorio de Tendencias del Mueble identificaba que las grandes empresas de mobiliario y de diseño eran italianas y bueno, pues prácticamente todos sus productos estaban diseñados por diseñadores de pasarela, era relativamente, bueno, pues económicamente costoso acceder a pagar esos mobiliarios, esos diseños, y entonces lo que se nos puso en mente, o sea, el proyecto fue, bueno, pues empezar a desarrollar otros diseños que inicialmente, durante los primeros 5 años, fueron diseñados por compañeros de carrera de Víctor, de la Escuela de Diseño de Producto de la Universidad Politécnica. Y bueno, y la idea, pues empezamos y la idea se transformó en la convicción de crear una marca de referencia mundial, como es ahora mismo Vicarbe, ¿no?, en la fabricación de mobiliario de diseño atemporal, que inspira a muchos arquitectos interioristas a diseñar ambientes colaborativos enfocados en el bienestar de las personas. Ahora parece pues como tan normal, ¿no? Pero hace 25 años, ¿no?, en 1999, el diseño no era tan democrático como es hoy en día. No. Y si tenías cierto gusto o no sé, si te tenías como alguien sofisticado que querías tener una pieza bonita en tu casa o en tu oficina, no era tan fácil. No era tan fácil, ¿no? Y ese fue como vuestro primer enfoque, ¿no? Sí. Hacer como accesible lo inaccesible, ¿no? Sí, sí, pero partiendo de la base de que íbamos a competir internacionalmente contra esos temidos italianos en todos los mercados, ¿no? Sí. Pues estos serían los orígenes, como decimos, hace 25 años. Este año, el 2026, cumpliréis vuestro 25 aniversario. Sí. Ya empezasteis a decirlo en la Feria Hábitat recientemente, el próximo año, aniversario de Vicarbe. Pero bueno, los orígenes. Pues luego hay una fase de crecimiento muy poco a poco. Uno puede tener una misión, una visión, ¿no?, un propósito, una hoja de ruta, pero el camino se construye andando, ¿no? Totalmente. Y en ese andar podría decirse que vuestra trayectoria ha habido como varios hitos que han sido como esos puntos de inflexión donde habéis ido creciendo poco a poco. Sí. Yo aquí tengo apuntados algunos, pero tú nos los puedes ir contando. Ese momento 2025, esa primera colaboración con Patricia Urquiola. Sí. Ese momento 2018, ese premio Príncipe Felipe, otro salto más. Sí. Luego ese momento 2009, esa certificación en sostenibilidad, ahora también muy común, pero bueno, esa 14001, ¿no?, las puertas que os abrió, y luego seguiríamos hablando de hitos. Pero vamos a empezar por estos. Empecemos por el de Patricia Urquiola. ¿Qué supuso para Vicarbe? A ver, el primer hito es en el año 2005, o sea, los casi 6 años de creación de Vicarbe. Bueno, pues afortunadamente tenemos la inmensa suerte de poder acceder a Patricia. En aquel momento salía de un estudio de arquitectura e interiorismo en Milán y ella creaba su propio estudio, estaba buscando clientes, marcas de referencia, pero lógicamente, bueno, pues al elegir Vicarbe, era la primera empresa española para la que decidía diseñar un producto. Ella asturiana, afincada en Milán muchos años, y ahí quedó. A ver, ella se ha convertido en una arquitecto diseñadora de referencia mundial, muy cotizada, quiero decir, ha diseñado para los mejores italianos, americanos, o sea, su carrerón ha sido impresionante. Por aquel entonces empezaba también su estudio, pero ya tenía más reputación que teníamos nosotros. Entonces, claro, por el simple hecho de llevar en tu catálogo un producto diseñado por una estrella, pues nos abrió muchas puertas, por ejemplo, a distribuidores que de otro modo pues no habrían confiado en Vicarbe, ¿no? O sea, en ese sentido sí podemos decir que nos aportó la solvencia técnica que la reputación, la confiabilidad que por aquel entonces no teníamos. Y dos mercados muy claves,
a los 5 años de vuestros inicios, como el mercado asiático. Japón y Australia. Y Australia, sí, sí. O sea, muy claves. Fueron muy claves y Patricia nos ayudó en ese sentido para abrirnos las puertas de esos mercados. Luego has comentado pues, la ISO, la normativa ISO, en principio, pues bueno, íbamos a certificarnos a 9001. Como consecuencia de los requerimientos de esos mercados, que estaban mucho más avanzados o eran más exigentes que los europeos, pues nos certificamos a ISO 14001. Y entonces eso sí nos da cierta ventaja desde el año 2009 en estar certificados en todo esto de la sostenibilidad. ¿Pioneros en procesos de sostenibilidad? Pioneros por acción y por omisión, ¿no? Porque claro, ahora se habla mucho del kilómetro cero y bueno, que el apostar por los proveedores de kilómetro cero no emite CO2 al medio ambiente y tal. Bueno, nosotros desde un principio instintivamente decidimos trabajar con proveedores de la terreta, ¿no? Por el know-how que tenían de tantos años produciendo para el mercado de mobiliario, el clásico, ¿no? Entonces, bueno, había muchos artesanos especializados en tapicería, en lacado, en pulimento y de todo esto nos beneficiamos, ¿no? Entonces, todo eso nos ayudó a seguir esas políticas de kilómetro cero que ahora nos dicen todas estas que fuimos muy sostenibles. Y productos atemporales también, que es otro, ¿no? Sí, a ver, el tema de la reposición constante, productos con larga durabilidad, claro, como son los vuestros. Claro, a ver, en el proceso de diseño, tanto de producto como de procesos en la empresa, con el tiempo nos hemos dado cuenta que la sostenibilidad estaba muy presente, porque bueno, una de las metas, y no sé si me voy un poco para el final, pero una de las metas, una de las ambiciones que tuvimos desde el principio es dejar un legado de clásicos contemporáneos en el mundo del mobiliario, del diseño, ¿no? ¿Qué significa esto? Pues dejar piezas que la gente quisiera tener en su casa siempre. Entonces, el hecho de meter ese componente de sostenibilidad en el proceso de diseño nos permitió incorporar materiales reciclados para ofrecer productos reciclables. Por el tema de las ISOs, pues también hemos sometido a todos los productos en estado de prototipo, claro, a ensayos UNE, normativa europea, y BIFMA americana, de uso público severo, y esto que nos permitió, pues hace ya 5 años, aumentar la garantía de los 2 años que exige la Unión Europea hasta 10. Entonces, eso es una forma implícita de respetar también la sostenibilidad. Es decir, tú estás poniendo en circulación, poniendo en el mercado productos diseñados para durar en el tiempo y no para que te los tengas que cambiar a los 2 años por otro. Con lo cual, en ese sentido, yo creo que sí que también contribuimos de alguna forma a la sostenibilidad. Luego hay otro momento, ese año 2008, con el premio Príncipe Felipe a la excelencia empresarial. Esto también marcó otro hito, ¿no? Esa visibilidad, ese cliente Santander, decórame las oficinas. Sí, ¿no? eso tiene una anécdota. ¿Cómo fue ese hito que supuso a nivel de repercusión y también de eso, de visibilidad para volver nuevamente a crecer, a recibir muchos más nuevos clientes? Sí, nosotros recibimos ese premio pues, de manera muy temprana también. La empresa había cumplido 10 años. Entonces, imagínate que te llamen de Casa Real. No, mire, es que usted ha sido galardonado con el premio Príncipe Felipe a la excelencia empresarial. Pues le vamos a otorgar el premio en el ministerio. Fue una satisfacción tremenda, fue un espaldarazo tremendo en un momento muy difícil porque ya había iniciado la crisis del 2007-2008, todas estas solapadas, ¿no? A la vez, la financiera, la inmobiliaria. A nosotros nos impactó de lleno la inmobiliaria sobre una división de negocio que teníamos de fabricación de mobiliario especial para hoteles. Y claro, que nos dieran este premio fue maravilloso. Y luego está la anécdota que comentabas del Santander. Bueno, por aquel entonces trabajábamos con algunos bancos, no recuerdo, pero no con el Santander. Y entonces, cuando ya volvimos de recoger el premio de manos de Su Majestad el Rey, actualmente, pues
nos llamaron de Boadilla del Monte, ¿no? Además con toda esa parafernalia esa pompa, telefónica, ¿no? y de marketing, ¿no? Oye, que nos hemos dado cuenta, que hemos visto en los medios que os han dado el premio Príncipe Felipe, enhorabuena. ¿Cómo es posible que el Santander no trabaje con vosotros? Digo, pues nada, no hay problema, ven para acá y trabajamos rápido. Y pero así también fue. me comentabas que este premio también os ayudó a que el 90% de vuestra facturación ya fuera a nivel internacional. Por aquel entonces ya eran 90. Yo creo que el hecho de, desde los 10 años de empresa, yo creo que el porcentaje de las ventas fuera de España ya era 90%, contribuyó sustancialmente también a ese premio. Por supuesto, toda la evolución del saber hacer en diseño, diseñadores que se incorporaban al catálogo, pero también, bueno, pues toda la gestión de la cadena de suministro, procesos, internacionalización. Por aquel entonces yo creo que ya estábamos presentes en más de 50 mercados. Todo eso contribuyó a ese premio, por supuesto. Claro, y todo esto como que se retroalimenta, ¿no? Más visibilidad, más impactos, más diseñadores, más estudios de arquitectura, ¿no? Que quieren, claro. Que quieren trabajar a ver, con vosotros. más allá de la anécdota del Santander, evidentemente ese premio nos dio un segundo espaldarazo reputacional muy importante. Nosotros lo hemos llevado siempre a gala y bueno, no había ningún soporte de empresa que no llevara el logo del premio Príncipe Felipe, ¿no? Catálogos, ferias, la web, por supuesto, incluso las cajas de embalaje de los productos llevaban con orgullo el reconocimiento de ese premio. Luego tenía también una pregunta que esto interesará también a nuestra audiencia. ¿Cómo fue ese paso del mercado americano cuando montasteis allí empresa? ¿Era necesario montar empresa allí? Sí, claro, esa fue una de las... Otro hito importante, ¿no? Claro, la segunda decisión estratégica acertada que nos permite subir un escalón más ahí en reputación, en calidad, en ventas. Después de la primera decisión de empezar a trabajar con diseñadores internacionales, pues fundar Vicarbe Norteamérica es la segunda decisión. No exenta de anécdotas también. Nosotros, por aquel entonces, yo creo que fue ya el año 2013, 3 años después de obtener el premio Príncipe Felipe, no crecíamos en ventas en el mercado norteamericano. Es decir, pretender seguir creciendo en las ventas con un sistema ex-works, o sea, importando desde España o vendiendo desde la SL y en euros, no era como muy práctico, no era muy bien recibido por el mercado norteamericano. Entonces nos damos cuenta que ellos quieren utilizar sus herramientas de trabajo que les generan confianza. Cobrar en dólares, que les venda una empresa americana, que tenga un seguro de responsabilidad civil. Y bueno, pues lo que hicimos fue eso, ¿no? Un buen día me fui muy bien acompañado de una compañera que llevaba el mercado norteamericano por aquel entonces y fundamos Vicarbe Inc. Yo fui por aquel entonces el presidente de Vicarbe Inc. Y bueno, pues cuando me di cuenta de todas las responsabilidades que tenía allí, pues te das cuenta a posteriori de las ganas que tienes de hacer grande el proyecto y no piensas en nada más, ¿no?, que eso. Sí, porque esto no lo estamos diciendo, pero esto es ensayo-error, prueba, pues ahora me dan este premio, a ver qué puerta se me abre, ahora abro en Estados Unidos, a ver qué pasa, ¿no? Sí. Si monto la sede social de la empresa también allí. Esto es probar, esto es la mentalidad también de arriesgar, del empresario. Completamente. De ir hacia adelante y me decías tú que, también una empresa, o sea, os habéis tenido mucho los dos, que eso también dice mucho del liderazgo, de la forma de gestionar, ¿no? Tienes ahí como tu sparring, siempre lo has tenido en Víctor, ¿no? Vuestra contraposición, el uno y el otro. O sea, esto como en las tomas de decisiones en cada uno de los hitos, ¿cómo ha influido tener una persona a tu lado para compartir, ¿no?, estos riesgos ha influido y estas decisiones? Ha influido de manera muy importante. Dos talentos naturales muy diferentes, muy complementarios y, bueno, si se coordinan como se coordinaron durante tantos años también, pues produce buenos y grandes frutos, ¿no? Hay que promover la diversidad en el entorno laboral porque es fuente de riqueza, ¿no? Eso por descontado.
Pero en nuestro caso, bueno, pues ahí está la culminación de toda esa relación, que es la venta de Vicarbe a Steelcase a los 20 años de la empresa, 21, un poquito más quizás. Pero estás corriendo mucho, estás ya dando un salto a otro hito. Vale. Y antes yo recuerdo que, bueno, en toda esta etapa también planeas siempre la innovación, desde el principio, la innovación de forma transversal, siempre. Bueno, todos los ensayos con AIDIME, ¿no? Desde el principio, ¿no? La colaboración con los institutos tecnológicos, esas tecnologías que te pedían los nuevos mercados, ¿no? Los estudios de arquitectura siempre, ¿no? Que tuvieras esas tecnologías para que ellos pudieran, ¿no? Hacer un mejor uso, ¿no? De vuestro mobiliario de cara a aplicar los archivos. Los archivos Revit, sí. Esto tiene otra anécdota importante, también relacionada con el mercado americano. No era suficiente crear la sociedad americana allí para poder vender en dólares, poder dar una garantía americana, que al final pues nos permitió pasar de una facturación de 2 a 7 millones, ¿no? Pues estábamos estacionados en 2, como consecuencia de aquello pasamos a 7 mucho más rápido. Habían muchas más cosas, ¿no? Y esta que comentas de los archivos era una de ellas, ¿no? Ahí lo que sucedió es que, bueno, pues fuimos a visitar un estudio de arquitectura en Midtown, Gensler, una de las grandes arquitecturas del mundo, para, bueno, pues explicarles los productos que teníamos, ya como muy... bueno, nosotros pensábamos que estábamos muy preparados, ¿no? Con todos los ensayos detrás de AIDIMA que ya hacíamos, UNE, BIFMA, etcétera, todos los diseñadores de pasarela con cierta reputación, etcétera, y tal y cual, pero cuando te crees que ya vas con todo, pues te dicen, ¿tienes los archivos en formato Revit? Y dices, pues no. Y dice, pues vuélvase usted para España y cuando vuelva con el formato Revit trabajaremos con tu producto, ¿no? Porque el hecho de tener los archivos en formato Revit nos agiliza mucho a nuestros equipos trabajar con tu producto, ¿no? Porque nosotros trabajamos así. Entonces... Pero eso es seguir invirtiendo en la compañía, continuamos en invirtiendo en todo el tema tecnológico. Ahí empezamos la inversión en digitalización. Es la digitalización de todos los archivos en formato Revit, la digitalización de la web, ¿no? Hacerla más operativa, verla más allá de una herramienta... como decíamos, yo decía, es que la web lo tenemos que ver como algo más que un cartel estático. Sí, más ¿no? que escaparate, Tiene que fuera ser funcional, ¿no? Funcional, que fuera una herramienta de trabajo pensada en beneficio de estos arquitectos interioristas que son los que diariamente queremos que trabajen con nuestro producto, ¿no? Y eso fue la decisión que tomamos por aquel entonces. Hicimos un apartado, un portal de profesionales, que se llamaba, insertamos un configurador de nuestros productos. Por eso digo que la innovación siempre ha ido, ¿no? Como muy transversal a todo vuestro crecimiento. Sí. Y eso es muy importante porque hay que invertir, ¿no? En estas partes es absolutamente indispensable. Y luego también, pues bueno, nunca hay que perder, ¿no? Con el rabillo del ojo, pues qué está haciendo el mercado, hacia dónde va. Y yo recuerdo, pues bueno, siempre están como las grandes ferias que todos conocemos, pero ahí también en este crecimiento hubo un descubrimiento de nuevos mercados y nuevas ferias que os enseñaron más cosas, ¿no? Entonces, en este aprendizaje constante, cuéntanos esta parte de descubrir la feria, creo que era la de Alemania que me decías. Sí, tantas otras, sí. Y tantas otras, ¿no? Bueno, ahí para ver lo que demandaba el mercado, ¿no? Y cómo podemos trasladar el tema del local, ¿no? Es decir, podemos pensar a nivel estratégico, a nivel global, pero luego cuando quieres profundizar en determinados mercados, aumentar las ventas en determinados mercados, te das cuenta que tienes que hacer una aproximación local. Entonces no puedes ir con tus reglas o con tus normas a todos los mercados porque no te las van a comprar. Lo digo porque nosotros durante muchísimos años estuvimos exponiendo en la Feria de Milán, primero en el Fuori Salone, luego dentro. Esto evidentemente nos aportó un posicionamiento de marca innegable, pero cuando consideramos que Vicarbe era conocida mundialmente en todos los mercados, en nuestro sector, por supuesto, estoy hablando, bueno, pues aparecieron nuevas oportunidades, ¿no? Y eran otras ferias. Entonces eso nos hizo ver que no solo existía la competencia
de las marcas italianas. Es que había un universo de competencia en marcas alemanas o en marcas escandinavas o en otro tipo de marcas. Entonces, bueno, de entonces a esta parte ahora celebramos anualmente como 7 ferias. No son todas tan espectaculares como Milán ni de gran inversión. Puedes repartirla mejor a lo largo del año en distintas ferias y haces una aproximación más de tú a tú a la persona que ya conoce tu marca, trabaja con tu producto y bueno, te permite trabajar de otra forma. Luego también, Daniel, nos podías compartir, porque vuelvo a decir, ahora nos parece muy habitual los open space, ¿no? Los espacios compartidos, los espacios colaborativos, pero esto después de tantos años, o sea, esto llegó un momento que llegó, ¿no? Sí, y empezasteis a diseñar esos espacios para las grandes tecnológicas que hoy todos conocemos y que todos queremos tener las oficinas como las de Facebook, como las de Google, pero ahí fuisteis vosotros pioneros. O sea, ¿cómo fueron esos primeros clientes? ¿Cómo os aproximasteis a ellos? ¿Y qué fue antes, no? ¿La solución, la necesidad? Bueno, yo creo que esos conceptos los desarrollan al final los arquitectos, los interioristas, los especialistas en workplace, ¿no? Entonces, esto viene de los grandes estudios de arquitectura, posiblemente de las empresas tecnológicas. Nosotros, pues hace 20 años, amueblamos las oficinas de Microsoft en Finlandia y eso nos abre la puerta. Bueno, ese proyecto resulta ser muy mediático a nivel mundial, gana mucha presencia en todos los estudios de arquitectura del mundo. Y yo creo que esto nos abre la puerta a amueblar pues, más sedes de compañías tecnológicas. Y es que al final, casualmente, amueblamos casi todas en distintos destinos, ¿no? Desde Google, Yahoo, LinkedIn y otras tantas, ¿no? Apple últimamente. Y bueno, este concepto de espacios compartidos, de espacios abiertos, colaborativos, para crear ambientes de confianza en la oficina y que esos jóvenes talentos pues, se sientan seguros para crear sin control, pues, bueno, pues al final se traslada en estas empresas de alquiler de oficinas, que al final eran despachos cerrados y poco a poco el proyecto de oficina va perdiendo el espacio cerrado a favor del espacio abierto. Y yo te puedo decir que hace 10 años ya amueblamos 10 oficinas de Spaces en Asia-Pacífico, en casi 10 países de por allí, de Asia-Pacífico, gracias a un proyecto liderado por un estudio de Hong Kong. Y nuevamente esto son proyectos que llaman a proyectos. Yo quiero tener las oficinas, con quién habrá hecho las oficinas, hasta terminar. Y ahora me voy a ir un momento al final, hasta terminar con amueblar de Terminal Hub. Un espacio icónico aquí también en nuestro ecosistema de innovación. También con esta... Esto ha sido una gran satisfacción porque, bueno, pues hemos cumplido lo de nadie es profeta en tu tierra, pues bueno, al final sí. No ha habido ningún proyecto que nos hiciera más ilusión, honestamente. Es la antigua, para el que no lo conozca ya, que lo dudo, es la antigua terminal de cruceros, que está al lado del edificio del reloj. Es un edificio precioso y está completamente amueblado por Vicarbe, sí. Pues, bueno, ya no hace falta, ¿no?, que nos inspiremos con oficinas de otros. Podemos ver unas oficinas aquí y al servicio del ecosistema que todos podemos compartir y usar. De hecho, CEI Valencia tiene sus oficinas ahí. Pues mira, ahora hay otro hito muy importante, el hito del 2021 con la adquisición de Steelcase, pero me gustaría combinarlo un poco, hemos hablado pues, de estrategia de crecimiento, pero ahí combinarlo un poco con liderazgo, aprendizaje y equipo. Porque sin duda alguna, pues bueno, esta adquisición de Steelcase, que bueno, diríamos dos cosas, no es lo mismo, ¿no?, como ser comprado por un fondo, ¿no?, que ser comprado por una empresa industrial que encima es de tu sector y te conoce, ¿no? Entonces, aquí habrá habido como muchos aprendizajes, ¿no? De repente ya no ibais, tal vez vosotros como Quijotes, que me decías esa palabra, ¿no?, ahí abriendo mercados, ahí a pecho descubierto, pues bueno, ensayo, error. De repente ya tienes alguien detrás
pero bueno, también te tienes que adaptar a la idiosincrasia de una multinacional, ¿no? A sus procesos, a sus códigos. Cuéntanos, bueno, primero lo que supuso, porque al final es un gran legado, ¿no? Sí. Y luego los retos y los desafíos de ahora tener un compañero de viaje y... Cuéntanos un poco aquí. A ver, primero que nada, lo de vender a Steelcase es una decisión deseada en un momento en el que la empresa pues, iba muy bien, iba ganando facturación, iba ganando dinero, iba ganando mercados, visibilidad, peso de marca y, bueno, pues quizás por eso, tras varios años de relación con ellos, bueno, pues se empieza a hablar, porque estas grandes empresas son de hablar durante mucho tiempo y muchos años. Y al final llegamos al convencimiento de por qué no vender, ¿no? Pero claro, esto viene detrás de una relación de trabajar con ellos en varios ámbitos, tanto desde el año 2009, es decir, 15 años antes de la adquisición, casi 15, nosotros ya habíamos firmado con ellos un contrato de cesión para la fabricación y venta en exclusiva en Norteamérica de 5 colecciones. Entonces sacamos 5 colecciones de nuestro catálogo y se las cedimos a ellos en el mercado norteamericano. Ahí se produce un roce, ¿no? Un conocimiento, ¿no? Un bueno, hay roces, afortunadamente pocos. Porque... No, roce me refiero en positivo, ¿no? A un contacto que se va con el tiempo, ¿no? A ver, fue una cesión de una licencia de fabricación y de explotación. Entonces realmente... Ellos lo llevaban todo, nos reportaban una serie de resultados, afortunadamente positivos y poco más, ¿no? Donde realmente viene el roce y el conocerse mejor y el trabajo más en equipo viene con los contratos que firmamos en el año 2016, 17 y 18. Ahí se producen varios acuerdos de colaboración, uno para Norteamérica, otro para los mercados de habla alemana y otro de fabricación desde España, para 2 colecciones de Bicarbe para su mercado europeo. Entonces, claro, estás trabajando en varios frentes con acuerdos de fabricación, siguiendo unas directrices de estandarización para ellos, específicas para ellos, muy avanzadas. Estás siguiendo acuerdos de distribución en exclusiva de toda la colección para ellos en Alemania, los mercados alemanes, Alemania, Austria y Suiza. Y luego en Norteamérica les cedimos la distribución en exclusiva de toda la colección para el mercado, para el canal de oficina. Entonces, claro, esto sí, esto ya abre un espectro de posibilidades, de oportunidades, de colaborar con ellos, distintos departamentos, producto, marketing, ventas, y ahí realmente pues empiezas una dinámica. Empiezan a conocer vuestra capacidad de respuesta, ¿no? Claro, y empieza ahí claro. Una relación de confianza, ¿no? Efectivamente. Porque yo sé que vosotros teníais muchos novios, ¿no? Erais como la empresa invertible, ¿no? Teníamos muchos novios, sí. La empresa alguno invertible, que otro, ¿no? Me sí. decías que teníais el riesgo de mercado calculado, el riesgo de producto calculado y el riesgo del cliente calculado, que ninguno superaba el 10%, y eso os hacía ser como la empresa invertible, pero sí. no para cualquiera, ¿no? Ahí... Sí, no teníamos un riesgo concentrado ni en mercados, ni en producto, ni en clientes, y esto siempre suma, por supuesto. Teníamos unos productos, recuerdo, en los últimos 5 años de análisis que hicimos, pues en el top 10 de ventas pues habían 7 colecciones que permanecían constantes en ese top 10. Y esto, pues, claro, añade confianza, ¿no? Añade solvencia, añade estabilidad a cualquier inversor. Y bueno, y así se produjo entonces luego la compra de ¿Y aquí qué aprendisteis? Nos queda poquito tiempo, pero vamos a ver los principales ¿Durante el proceso de venta y de compra? Sí, sí. Bueno, pues pasamos por un proceso de due diligence y... La parte ya de pertenecer a una multinacional, ¿no? ¿no? Donde se opera de otra forma, donde os obligó a profesionalizaros también internamente, claro, los departamentos, a prepararos para crecer de una forma... sí, sí. ¿no? Vuestros procesos, claro, vuestros mandos intermedios, o sea, ¿cómo vivisteis esto? Antes citabas la diferencia entre vender a un fondo, vender a una empresa industrial y a ser posible de tu sector. Pues sí, hay una diferencia importante porque evidentemente tienes la expectativa de alcanzar sinergias con la empresa de tu sector, ¿no? Porque es más grande o porque tiene otros recursos o sus recursos son complementarios a los tuyos. Entonces, bueno, en nuestro caso yo lo que te puedo contar es que
bueno, de ahí salió mi frase de hemos sido unos Quijotes, ¿no? Porque claro, cuando te das cuenta la inmensidad de recursos que tienen esas multinacionales, concretamente Steelcase es aún una cotizada en la Bolsa de Nueva York. Dejará de serlo a finales de este año porque Steelcase ha sido vendida la primera semana de este mes de agosto a otro grupo norteamericano, ¿no? Entonces, bueno, pues a ver, te das cuenta de que ellos tienen muchos recursos, lógicamente te estandarizan, digamos, a los reportings financieros, te piden seguir un cumplimiento normativo muy estricto en cuanto a pues, todo lo que sea seguros, ¿no? Responsabilidad civil, seguro de producto que pones en el mercado, todo el tema del copyright lo llevan muy a gala y bueno, también te dan mucha seguridad y recursos con el tema de IT, la ciberseguridad. Tienen un departamento inmenso, muy experimentado en todo eso y sí, todo eso son sinergias que encuentras con ellos. Afortunadamente nos dejaron desde el principio libertad absoluta en la creatividad para seguir desarrollando producto, esa parte, para seguir desarrollando la marca, para seguir siendo vosotros, política, ¿no? de ventas y de marketing, para seguir siendo nosotros, en definitiva, así es. Muy bien. Pues Daniel, pues como nos queda, ya estamos fuera de tiempo, sí que me gustaría bueno, que dieras un consejo tanto a emprendedores como a empresas que bueno, es muy duro crecer con el tiempo. A veces dices, no veo cómo puedo llegar allí, sé que mi camino está allí, pero ¿cómo lo hago? ¿Cómo me mantengo en el tiempo? ¿Cómo aguanto? ¿Qué consejo darías? Y a un tercero... Hay que tener un equipo. Hay que tener un equipo porque al final el trabajo del emprendedor o del empresario, del directivo es duro, no, es durísimo. Pero es de ser un héroe. Tiene que querer seguir acompañándote. El equipo tiene que seguirte, ¿no? Tiene que seguirte en tu visión. Tienes que inspirar al equipo para que el equipo se comprometa. Yo lo que os recomiendo es que, bueno, primero que nada, creéis un espacio de confianza en el que los miembros más cercanos a vuestro equipo de dirección pues se sientan cómodos y confiados en que pueden proponer sus ideas y desarrollar su talento sin ningún tipo de tapujos, ¿no? Pero luego, cuando hayáis conseguido ese equipo, tenéis que desafiarles diariamente. O sea, solamente sacándoles de la zona de confort es como más les haréis crecer. Pues, no sé, Daniel, darte ya las gracias por tu tiempo, por compartir con nosotros pues estos aprendizajes, esta experiencia. Bueno, nos alegramos de que una empresa valenciana pueda llegar tan lejos. Gracias. Que pueda seguir manteniendo su esencia y su alma valenciana, y que pueda inspirar también a otras empresas, bueno, a que se puede seguir, ¿no? Se puede seguir aquí, en la Comunidad Valenciana, y se puede ser una empresa muy top, como vosotros, que sois ya 150 personas y vendéis en 90 mercados. Muchas gracias, Daniel. Gracias a ti.